Hace unas semanas vimos la corta vida de Esteban. Por un lado, vimos que Esteban fue uno de los 7 escogidos para ayudar a aquellas viudas desatendidas, para administrar las ofrendas, y luego en el último domingo vimos su arresto, su defensa y su muerte. Esteban discutía con un grupo de judíos en la sinagoga y nadie podía resistir su sabiduría porque hablaba con poder de Dios. Así que acuden a acusaciones falsas, acuden a sobornos, acuden a testigos falsos para que solivianten al pueblo. Ya dijimos que esto era una auténtica barbaridad. Eran las personas y los responsables de la sinagoga. Eran gente de Dios, eran gente religiosa, gente que defendía la ley, pagando dinero a mentirosos para que digan que Esteban estaba diciendo cosas en contra de Moisés y de Dios. Comienzan a soliviantar a Jerusalén y lo llevan delante del Sanedrín para que sea juzgado. Y allí le presentan la siguiente acusación. Este hombre no para de hablar palabras blasfemas contra el templo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Esteban, en su defensa, ya vimos que se defiende con las Escrituras. Y hace referencia a Abraham, a José, a Moisés, al pecado del pueblo en el desierto, al tabernáculo, a David. Y luego les hace una dura acusación a todos los allí presentes. Le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. El concilio, el Sanedrín, ofendidos, enfurecidos, fuera de sí, dice que daban grandes voces, que se tapaban los oídos, lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean, solo por predicar el Evangelio, solo por hablar de Jesús. Y veíamos una serie de contrastes, hacíamos mención a una serie de contrastes. Veíamos que unos llenos de odio, Esteban lleno del Espíritu Santo. Unos con los ojos puestos en él, Esteban los ojos puestos en el cielo. Unos sin compasión alguna, Esteban orando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Dios permitió que los cielos le fueran abiertos y que viera la gloria de Dios. Y que viera a Jesús a la diestra del Padre. Pero a diferencia de otras, muchas veces, de otros muchos textos en los cuales se nos presenta a Jesús sentado a la diestra del Padre, el texto indica otra palabra y lo indica 2 veces. Jesús no estaba sentado a la diestra del Padre, Jesús estaba en esta ocasión de pie a la diestra de Dios. Jesús se había levantado y estaba de pie recibiendo a su hijo Esteban, el cual estaba dando su vida por predicar el Evangelio. Dios quiso que Esteban muriera tan pronto, justo al inicio de la iglesia. Seguro que hubiera sido un hombre de muchísima bendición, hubiera sido un hombre de mucha importancia en el desarrollo de la iglesia. Un hombre que, como vimos en su discurso, un hombre que tenía un gran conocimiento de la Escritura, un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, con toda una vida y un ministerio por delante. Podría haber ido a muchísimas ciudades a predicar el Evangelio, podía haber fundado iglesia, podía haber sido de consuelo para muchos cristianos. Pero Dios quiso que muriera tan pronto y que lo hiciera de esa forma tan injusta y violenta. Y encima, que muriera a ojos de todo el pueblo de Israel siendo un hereje, siendo alguien que quería acabar con las costumbres de Israel, alguien que quería destruir el templo. Y por si fuera esto poco,
a raíz de su muerte, es cuando comienza toda la persecución contra los cristianos. Viéndolo así, desde el punto de vista humano, podría parecer un fracaso. Pero hermano, ya hemos visto muchas veces, y lo hemos dicho muchas veces, que nuestro punto de vista, nuestra lógica, no tiene que ver mucho con los planes de Dios. Lo lógico, como digo, hubiera sido que Esteban hubiera sido un líder importante, que hubiera predicado junto a Pedro y a Juan y los demás apóstoles. Pero hermano, el plan de Dios, y también lo hemos dicho muchas veces, el plan de Dios es, y era, que Pedro empezara a perder protagonismo a partir del capítulo 7 y del capítulo 8. El plan de Dios es que el apóstol Juan, el discípulo amado, no diga una sola palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles. El plan de Dios es que sea un tal Saulo de Tarso, que estaba allí presente en la muerte de Esteban, y como veremos ahora, el que va a empezar a asolar a la iglesia, el que va a empezar a encarcelar, a perseguir, a matar cristianos, sea el que tome el protagonismo en el libro. Porque esto, hermanos, no va de los apóstoles. Esto no trata de los apóstoles, como decía Juan Pablo. El protagonista no somos nosotros, los protagonistas no son los apóstoles, sino que los protagonistas son los hechos que hacían los apóstoles a través del poder de Dios. Vamos a leer hoy el capítulo 8, versículos del 1 al 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, y ya lo diremos después varias veces, benditos ceros, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vamos a ver hoy dos puntos en esta mañana. Primero, la persecución, y segundo, la predicación. Persecución y predicación. En primer lugar, la persecución. Y al comienzo del capítulo se nos presenta el perseguidor, Saulo. Es Saulo el que consentía en la muerte de Esteban. Una palabra, esta consentir, que traducida a nuestro idioma es muy suave. No es solamente que consentía, es que fue parte activa de su asesinato. Y es Saulo, como dice también el versículo 3, el que asolaba. Saulo consentía, Saulo asolaba la iglesia, el que entraba por las casas, el que sacaba por la fuerza a hombres y a mujeres, los arrastraba y los metía en la cárcel. Mirad más adelante lo que dirá el apóstol Pablo de sí mismo en el capítulo 22 y versículo 3. Dice Hechos 22:3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia,
pero criado en esta ciudad, en Jerusalén. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Dirá también de sí mismo en Filipenses 3:6, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Un hombre estricto, un hombre muy duro, muy inteligente. No se parecía mucho Saulo a su maestro Gamaliel, un hombre que era más pacificador y que no estaba muy a favor de la violencia. Cierto que Gamaliel también quería acabar con la iglesia y quería acabar con los cristianos, pero no usando la violencia. Ya vimos que al principio le hicieron caso a Gamaliel. Dijimos, dejadlo correr. Dijo Gamaliel, si esto es cosa de los hombres, morirá, pero si es cosa de Dios, no podremos terminar con ello. Así que dejémoslo correr. Le hicieron caso en un principio, pero ya la gota que colmó el vaso fueron las palabras de Esteban. La muerte de Esteban trajo una persecución total y frontal a toda la iglesia, a todos los cristianos. Ya vimos capítulos atrás que los apóstoles fueron primero amenazados, luego fueron encarcelados y luego fueron azotados. Pero lo que viene ahora es una gran persecución, dice el versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución. No una pequeña persecución, no una persecución solo, una gran persecución. Y el que estaba al frente de esta gran persecución era Saulo de Tarso. Nada más y nada menos el que sería luego el apóstol Pablo. Para Saulo, la única forma de servir a Dios era haciendo esto, era impedir que el mensaje de ese tal Jesucristo fuera proclamado, y lo tenía que hacer por la fuerza, usando la violencia extrema, porque según él estaba defendiendo a Dios. Esto da que pensar, a mí me daba que pensar esta semana, porque a veces pretendemos también defender a Dios. No sé si usando la fuerza física, que seguramente no. No creo que nadie se lía a puñetazos por defender a Dios. Pero quizá sí usamos a veces una fuerza y una violencia verbal por defender la honorabilidad de Dios, como si Dios necesitara que nosotros defendiéramos su honorabilidad. Y en vez de hacer bien, hacemos mal con nuestra actitud y comportamiento. Él mismo, el apóstol Pablo, en sus escritos lo dice años después. Y lo dice con cierto sentimiento de culpabilidad. Se le nota un profundo arrepentimiento de haberse equivocado totalmente. Es como una espina que tuvo clavada toda la vida y no se pudo sacar. Y es muy posible que pasara noches enteras sin dormir pensando en todo lo que había hecho. Así, por ejemplo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Dice en Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Gálatas 1:21 y siguiente. Después fui a la región de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista
a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La persecución trajo un efecto con el que no contaban. Y es que, lejos de acabar con el cristianismo, hizo que se expandiera fuera de Jerusalén, hizo que se extendiera a más sitios, que la gente fuera esparcida y que el evangelio llegara a otras ciudades, a otros pueblos, a otras regiones, a otros países. Y estos cristianos que habían sido esparcidos, que estaban huyendo, siguieron predicando el evangelio. Por tanto, lo que parece algo malo y negativo, la persecución, se convierte en algo bueno y positivo, pues el evangelio se expande a más y más lugares. Como diría el padre de la iglesia, Tertuliano, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla del cristianismo. Y a partir de este capítulo 8 que estamos viendo, comienza la segunda fase que Cristo había anunciado en el capítulo 1 y en el versículo 8, antes de su ascensión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comenzaba la fase 2. La 1 había sido Jerusalén, ahora Judea y Samaria. Y dice el versículo 1: fueron todos esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Y Felipe precisamente va también a Samaria, como veremos ahora. Es curioso que en el Antiguo Testamento vemos que todos los judíos quieren venir o vienen periódicamente a Jerusalén, al centro neurálgico, es Jerusalén. Todos vienen a Jerusalén. Es el centro de reunión y de peregrinaje. Y en Hechos de los Apóstoles es al contrario. Todos salen de Jerusalén, se expanden, se dispersan y empiezan a predicar el evangelio y a fundar iglesias por todo el mundo, como Jesús les había dicho. Todos fueron esparcidos por Judea y Samaria, todos menos los apóstoles. No hay que tomar todos de manera literal. No quiere decir literalmente que todos los miles de creyentes, absolutamente todos, se fueron, excepto solamente los 12. Se está refiriendo más bien a que todos fueron perseguidos, todos sufrieron persecución y que gran parte de ellos se fueron de la ciudad. Especialmente los judíos griegos, los que no vivían en Jerusalén, los que habían venido por la festividad de Pentecostés, los que se habían convertido y se habían quedado allí. Ahora, con la persecución, volverían quizá a sus casas, a sus pueblos, o irían a otro sitio. También se irían parte de los judíos hebreos que eran de allí y que también se iban a otro sitio por culpa de la persecución. Lo que sí está claro es que los apóstoles se quedaron. Los 12 se quedaron en Jerusalén, fortaleciendo y alentando a los demás hermanos, fortaleciendo y alentando a los creyentes que se quedaron y continuando la obra en Jerusalén. Dice el versículo 2 que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Le hicieron gran llanto sobre él. Estos hombres piadosos bien pudieron ser creyentes o bien pudieron ser judíos no creyentes, pero eran judíos piadosos que vieron una total injusticia en la muerte de Esteban y lo llevaron a enterrar. O también pudieron ser amigos y familiares de Esteban, de la sinagoga a la cual él iba. El caso es que tanto la Misná como el Talmud judío prohibía terminantemente hacer llanto por alguien que hubiera sido ejecutado. Alguien que hubiera sido apedreado no se le podía hacer llanto, no se le podía hacer duelo, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque era considerado un criminal.
y a un criminal no se le hacía llanto público. Sin embargo, estos judíos piadosos, estos hombres piadosos, hicieron gran llanto sobre él. No hicieron llanto, hicieron gran llanto, y fue notorio en Jerusalén, aún sabiendo que estaba prohibido, para poner de manifiesto en Jerusalén que Esteban no había sido juzgado de manera justa e imparcial, sino fruto del odio y la venganza, y aquello había sido una ejecución, había sido un asesinato. No bastó, hermanos, que gran parte de los cristianos fueran esparcidos, no bastó que gran parte de los hermanos se fueran de Jerusalén. El versículo 3 es tremendo. Saulo asolaba a la iglesia. Esta palabra asolar significa devastar, destruir, arruinar, dañar, despedazar, hacer estrago. Es la palabra que se usa para describir que una ciudad ha sido destruida. Es la palabra que se usa para describir que un animal ha despedazado a su presa, a su víctima. Saulo estaba destruyendo, devastando, estaba haciendo estragos, estaba despedazando la iglesia en Jerusalén. Y después saldría de Jerusalén en busca de ellos por otras ciudades. Y como decíamos antes, lo hacía con total convencimiento de estar actuando bien, con total convencimiento de estar obedeciendo a la voluntad de Dios, de estar cumpliendo con la palabra de Dios. Y nada ni nadie lo podía parar. Nada ni nadie podía parar a Saulo de Tarso. Pero sí lo pudo detener alguien, el propio Señor Jesucristo, como lo veremos en el capítulo 9, y que ya todos conocemos. Lo de Saulo fue una persecución radical, tremenda, sin escrúpulos. Entraba casa por casa, tenía autoridad para ello. Esa autoridad se la había dado el concilio, el Sanedrín, los sacerdotes. Él mismo dirá también, años después, en el capítulo 26, si me queréis acompañar, capítulo 26 y versículo 9 en adelante. Capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Creía que era mi deber. Había recibido poderes de los principales sacerdotes, meterlos en la cárcel, matar a creyentes, forzarlos a blasfemar. Forzarlos a blasfemar. Torturándolos para que blasfemaran. Como decía antes, estoy seguro que pasó noches sin dormir, recordando estas barbaridades que había hecho a otros hermanos suyos, a otros creyentes, a otros santos. Los sacaba con violencia de las casas, los arrastraba por el suelo para meterlos en la cárcel. Y cuando los juzgaban, él daba el voto para que los mataran. Su forma de acabar con el cristianismo era desde el terror, matando a un gran número de ellos. Era un radical y un fanático que le llevaba a matar gente con tal de defender a Dios y a su palabra. Hermanos, una cosa es ser conservador y tradicional, que como tal no tiene nada de malo,
ser conservador y tradicional. Yo creo que al contrario es bueno. Y otra es ser un fanático y un radical. Un violento, un extremista, en el que solo vale mi verdad. Y lo que yo digo, porque lo que yo digo es lo único que dice en la Biblia, y lo impongo, usando más o menos la violencia verbal. No estoy diciendo que no haya que defender la doctrina, al contrario. Defender la doctrina es fundamental. Aquí no se negocia esto. Aquí en el púlpito de esta iglesia no se suaviza, no se relativiza, no se predica para contentar a la gente. Aquí se predica la palabra de Dios, por lo menos eso intentamos. Y si nos equivocamos en algo, daremos cuentas a Dios por habernos equivocado. Pero tampoco es bueno aferrarnos a culturas, a tradiciones y ponerlas al mismo nivel o por encima de lo que diga la Escritura. No es bueno el fanatismo religioso ni el extremismo ideológico. Pero, versículo 4, segundo punto, la predicación. Pero, benditos pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No se escondieron, no huyeron atemorizados y dejaron a un lado su creencia y pasaron desapercibidos. Siguieron predicando y extendiendo el mensaje del Evangelio. Hermanos, la persecución no terminó con la predicación, sino todo lo contrario. La persecución hizo que la predicación se extendiera a más lugares. Los cristianos perseguidos y esparcidos se convirtieron en evangelistas, en evangelizadores, y fueron fundando iglesias allá por donde iban. Tenían realmente un interés, una motivación impresionante por predicar el Evangelio. Quizás no todos volvieron a su casa, quizás salieron de Jerusalén, donde estaba su casa, y fueron a predicar el Evangelio a otros lugares, a otros pueblos que no conocían, y se instalaron allí. Igual no todos tenían el don de evangelista, pero todos predicaban el Evangelio de Jesucristo. Predicaban la palabra, como dice otras versiones. Predicaban la palabra. Y es que, hermanos, el Evangelio descansa en predicar la palabra de Dios. No es un mensaje de hombres ni inventado por hombres, sino que procede de Dios y de su palabra. Hermanos, hoy día quizá tampoco todos podamos tener el don de evangelista, pero todos tenemos que predicar el Evangelio de una manera u otra, ya sea explicando el mensaje de salvación a otros, ya sea con tu vida reflejando el cambio que Dios ha hecho en ti, ya sea orando para que Dios te dé sabiduría, ya sea compartiendo tu testimonio con otras personas, ya sea estando preparado para hablar de tu fe de manera gentil y respetuosa, ya sea conociendo a las personas y sus circunstancias para poder comunicarles el Evangelio de la mejor manera posible. Hermanos, todo esto poniendo nuestra total confianza y nuestra total dependencia en Dios y en su poder, porque en definitiva es Dios el que salva. La salvación es de Dios. El resultado lo da Dios. Dios pide de ti y pide de mí respuesta. Pide que prediquemos el Evangelio y el resultado lo dará Él. ¿Cuándo? Cuando Él quiera y como Él quiera. Cuando Él vea oportuno. Y puede ser que quizá ni siquiera veas los resultados, porque vengan después y lo vean otra generación. Se menciona un tal Felipe en el versículo 5. Hay que aclarar que no es Felipe el apóstol, no es uno de los 12. Este Felipe el apóstol se quedó en Jerusalén con los demás apóstoles.
Este Felipe es uno de los 7 que vimos hace unos domingos, que fue elegido junto a Esteban y a 5 más para atender a las viudas. De aquellos 7 solo sabemos de 2. De Esteban, que ya hemos hablado de él, y lo poco que duró, y Felipe, apodado el Evangelista. Dice Hechos, capítulo 21 y versículo 7. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el Evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Es el único hombre en la Biblia a quien realmente se le da el título de evangelista. Es todo un honor para él, un honor para Felipe el Evangelista. Son más conocidos los 4 evangelistas, porque escribieron los 4 evangelios. Pero el título de evangelista como tal lo recibe Felipe solamente, Felipe el Evangelista. Y Felipe va a la ciudad de Samaria, va a la ciudad de Samaria o a una ciudad de Samaria, porque hay un poco de duda o de discrepancia en cuanto a qué ciudad es y en cuanto al artículo, porque hay manuscritos antiguos que dicen que fue a la ciudad de Samaria, es decir, la antigua capital del reino del norte de Israel, que está a unos 65 kilómetros de Jerusalén, o puede decir una ciudad de Samaria, una ciudad de la región de Samaria. En cualquier caso nos da más o menos igual que fuera la ciudad de Samaria o una ciudad de Samaria. El caso es que Felipe va a predicar el Evangelio a la región de Samaria. Una zona, una región mal vista por los judíos, que se llamaban mal, no se podían ni ver, judíos y samaritanos. Ya había la rencilla de mucho más atrás, desde la reconstrucción del templo, en Esdras y demás, no se llamaban nada bien. Y en esta época que estamos tratando, las rencillas eran muy grandes entre judíos y samaritanos. Pero mirad la reacción de la gente ante escuchar el Evangelio. Versículo 6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Muchos enfermos eran sanados. Los que tenían espíritus inmundos, salían estos espíritus inmundos. Estos demonios salían fuera del cuerpo en el que estaban, dando gritos, dando alaridos, salían. Al escuchar la palabra de Dios y al ordenar Felipe que salieran de esas personas. Y muchos paralíticos, muchos enfermos, muchos cojos, también fueron sanados, por lo que había gran gozo en la ciudad, dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Veis el parecido a lo que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés? Allí estaba Pedro predicando, la gente escuchando, arrepintiéndose y convirtiéndose. Llevaban los enfermos y eran sanados. Ahora el Evangelio se expande y es Felipe predicando el mismo Evangelio. La gente escuchando atentamente, convirtiéndose, arrepintiéndose de sus pecados. Y muchos enfermos también eran sanados. Hermanos, el mensaje es el mismo y el resultado es el mismo, porque nada ni nadie puede detener el avance de la Iglesia, porque nada ni nadie puede detener aquellas palabras pronunciadas por el Señor Jesucristo: yo edificaré mi iglesia. Hemos comenzado con persecución y asolación, hemos comenzado con gente arrastrada, con gente sacada de su casa, con gente que era llevada a la cárcel, un hombre que obligaba a blasfemar a los cristianos,
un hombre que daba su voto para que los ejecutaran. En la capital, en Jerusalén, y luego veremos que esta persecución se extiende. Hermanos, empezamos con persecución y asolación y terminamos en el versículo 8. Había gran gozo en aquella ciudad, porque había llegado el Evangelio a través de Felipe y se estaban produciendo señales y milagros en el nombre de Jesús. El Evangelio produce gozo, hermano. Debe producir gozo en nuestras vidas. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. Cuando un cristiano no tiene gozo en su vida y cuando una iglesia no tiene gozo, es que algo va mal. Es que la obra del Espíritu Santo se ha reducido. No estamos dejando fluir al Espíritu Santo. No estamos dejando que el Espíritu Santo dé fruto. Para terminar, irónicamente, el que persiguió a la iglesia fue después perseguido. Irónicamente, el que consintió en la muerte de Esteban fue encarcelado, apedreado y finalmente fue también ajusticiado. Solo que como ciudadano romano él fue decapitado. Le cortaron la cabeza en Roma al apóstol Pablo. Irónicamente, el que escuchó a Esteban en una sinagoga predicar el Evangelio iría durante muchos años por muchísimas sinagogas predicando el mismo Evangelio. Irónicamente, a uno de los que perseguía para encerrar y matar, a Felipe, años después lo acoge en su casa. Nos alojamos en casa de Felipe, el evangelista, y luego habla de sus 4 hijas. Irónicamente, el que perseguía a la iglesia se convirtió al evangelio mientras perseguía a la iglesia. Irónicamente, se le apareció el mismo Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Puede parecer irónico o ilógico, pero no lo es. Porque todo forma parte del plan perfecto de Dios. No hay ni ironía ni ilógica. Todo forma parte del plan perfecto y soberano de Dios. Saulo tuvo la espina que nunca se pudo sacar, el haber perseguido a la iglesia con tanta dureza y con tanta violencia. Pero también diría, en uno de sus escritos que hemos leído antes, el de 1 Corintios 15:9, leímos antes, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pero sigue diciendo después, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Dice también en 1 Timoteo 1:12 y siguiente, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, benditos peros, he perseguido a la iglesia, he sido blasfemo, he sido injuriador, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, pero fui recibido a misericordia, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Queridos hermanos, somos lo que somos por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Estaban muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios, como también dijera el apóstol Pablo en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios.
Pero, ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios. Estamos hoy aquí reunidos por la gracia de Dios, en Cristo Jesús, por su sangre derramada en la cruz. Hemos sido hechos cercanos a Dios. Todo lo bueno que hay en nuestra vida, las bendiciones, las promesas, el poder ayudarnos unos a otros, el poder consolarnos unos a otros, el poder orar unos por otros, todo eso es un favor inmerecido de parte de Dios. Es Dios el que nos da la fuerza en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad, en momentos de persecución, en momentos de pérdida. Es Dios el que nos da la fuerza y la valentía. Los discípulos, ¿os acordáis que pidieron capítulos atrás, cuando fueron los apóstoles encarcelados y los soltaron, y fueron los apóstoles a ellos, oraron a Dios y pidieron de nuevo, pidieron valentía en predicar la palabra de Dios, y Dios les dio valentía. Esa valentía, esa fortaleza y esa fe que tantos y tantos hermanos tenéis y han tenido a lo largo de los años, a pesar de haber pasado, sufrido circunstancias muy difíciles y muy adversas, algunas extremas, diría yo. Una valentía y una fortaleza que a mí a veces me da envidia sana y me sorprende, porque yo no sé si podría tenerla, pero es Dios el que da la fuerza y la fe. Esto nos lleva a darle las gracias a Dios y a adorarle como Él solamente merece. Corría el año 1962, exactamente la noche del 25 al 26 de septiembre. Se produjo una fuerte inundación en Terrassa, al desbordarse el río Llobregat. Murieron más de 700 personas esa noche. Allí vivía el Chacho Santiago, el tío de mi abuela Catalina, hermano de mi bisabuela Mamá Antonia. Falleció ahogado en su casa esa noche. La riada era tan grande que no pudieron salir de la casa. Él pudo poner a salvo a su mujer y a su hija encima de unos muebles, pero él no se pudo salvar. Su esposa, al venir a Baños de la Encina para el entierro, le contó a su hermana Mamá Antonia y a mi abuela Catalina cómo Santiago les había salvado la vida, con valentía, y sobre todo le contaba aquellas últimas palabras que pronunció mientras estaba ahogando: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Por la gracia de Dios somos lo que somos. A Él sea la gloria. Señor y Padre, gracias por sus palabras, gracias por tu presencia en nuestra vida, gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos da fuerzas a pesar de no merecerlo, a pesar de ser personas que no tenemos ningún mérito, ni tenemos nada que podamos presentarte a ti como bueno, como positivo. Sin embargo, Señor, tú nos das fuerza, nos das valentía, nos das valor, nos das coraje, nos das fe. Nos has dado la salvación tan grande. Nos has dado a la persona preciosa del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esa entrega, por ese sacrificio, por esa sangre derramada en favor nuestro. Gracias, Padre, por poder meditar y deleitarnos en tu palabra. Y es realmente, Señor, precioso el poder acercarnos, Señor, al texto y seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir también aplicando en nuestra vida las enseñanzas. Gracias, Padre, por aquellos hermanos que padecieron persecución siglos atrás, que dieron su vida incluso por defender, por proclamar el Evangelio. Gracias, Padre, porque
todo forma parte de tu plan, de tu propósito. Y gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que si la persecución y el sufrimiento es duro, Señor, pues sabemos que la esperanza gloriosa es mucho mayor. El saber, Señor, que vamos a estar todos contigo para siempre en tu presencia. Gracias, Padre, porque has preparado lugar para nosotros. Gracias, Padre, por saber que somos tus hijos, que somos tu pueblo. Y por tener la certeza total y absoluta que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu gran amor. Queremos, Señor, que todas estas verdades, Señor, que aprendemos en tu palabra, Señor, que las hayamos grabados en nuestro corazón. Señor, que no nos fijemos en las circunstancias, que no nos basemos, Señor, que no se base nuestra fe en las situaciones que puedan ser buenas o puedan ser malas, Señor, sino que en cualquier momento, sea bueno, sea malo, tenemos siempre la gloria y la honra que tú solamente mereces. Queremos, Señor, que seamos una iglesia, que seamos personas, Señor, valientes, que podamos predicar el Evangelio, que podamos, Señor, llegar a otro sitio, que lo podamos hacer con nuestras palabras, con nuestras vidas, con nuestros hechos. Agradecemos, Señor, también la libertad que tenemos. Agradecemos, Señor, que no hay nada ni nadie que nos impida abrir el local, ni nadie nos persigue por predicar el Evangelio, ni hay un Saulo de Tarso que vaya detrás nuestra, arrastrándonos de las casas, metiéndonos en la cárcel, obligándonos a blasfemar con tortura y matándonos. Agradecemos la libertad. Pero, Señor, también reconocemos que esa libertad pues, nos ha enfriado o nos enfría. Y, Señor, y nos conformamos. Y quizá olvidamos las cosas que tenemos que hacer. Queremos, Señor, en cualquier caso, que tú nos des valentía, que nos des de nuevo, como pidieron aquellos discípulos, para predicar el Evangelio. Y como hemos dicho, Señor, sea cual sea la situación y la circunstancia, que tu nombre sea siempre glorificado. En el precioso nombre de Jesús. Amén.